Hoy viajaremos a Hamburgo para descubrir un fascinante mundo en miniatura. Y además vamos a conocer a la cantante que abrirá los Juegos Olímpicos. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches. Alberto, qué gusto estar contigo en esta emisión. Rafa anda, pues se tomó unos días. Anda de vacaciones. ¿Quién sabe dónde estará? No lo sabemos, es un misterio. Pero que se la pase bien. Que se la pase bien, sí, ¿no? Y mientras nosotros aquí en vivo y con todo, grandes contenidos para este programa, también saludamos con mucho gusto a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y comenzamos con algo de gran valor. Hoy es un día para reflexionar sobre nuestro planeta. Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Pero por qué se celebra este día? Fue en 1972 cuando la ONU designó ese día durante la primera jornada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, Suecia. En ese mismo año, crearon también el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que tiene la labor de evaluar las condiciones ambientales a nivel mundial, regional y nacional, y fortalecer las instituciones para la gestión racional del medio ambiente. La página web del Día Mundial del Medio Ambiente publicó que el objetivo de este 2024 es restaurar las tierras, detener la desertificación y fortalecer la resiliencia a la sequía. La directora regional del programa de la ONU, Jacqueline Álvarez, mencionó a National Geographic que en 2021 se publicó un plan científico para hacer frente a las emergencias del clima, la biodiversidad y la contaminación, donde también advierte sobre el estado crítico de la Tierra y las herramientas que ofrecen para revertir la situación. El documento sostiene que se necesitan transformar los sistemas sociales y económicos para mejorar la relación con el planeta. Los puntos a los que se debe poner más atención, de acuerdo con el especialista, son políticos y la urbanización sin planificación. Desde que comenzaron las mediciones de calor en el siglo XIX, los últimos 12 meses han sido los más calientes, registrando 1,63 grados Celsius por encima de la media del periodo preindustrial, según el informe del Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Comisión Europea. Sin embargo, no todo es malo. Entre los aciertos, destaca una conciencia de la ciudadanía más fuerte, sobre todo en temas relacionados con el cambio climático y la generación de energías limpias. Para Noticias 22, Iván Ramírez. El conocimiento ancestral sobre el astro rey es el punto de partida de esta propuesta plástica. Vamos al Museo Caluz. A Jorge Obregón le tomó 3 años de investigación y trabajar con arqueólogos, cronistas, graniceros y campesinos para poder concluir el proyecto La Luz en el calendario agrícola. Esto consistió en localizar los lugares donde se marcan los cambios de estación para iniciar la cosecha. El resultado son una serie de paisajes que podemos ver en el Museo Caluz. En esta exposición la idea fue recopilar y rescatar todo el conocimiento ancestral prehispánico de cómo se medía el paso del tiempo a partir de la posición del sol al amanecer en el horizonte desde adoratorios prehispánicos tallados con petrograbados. Esta tradición agrícola de una gran erudición que existía se mantiene todavía en alguno de estos sitios. Los cuadros no son solamente paisajes de diversos lugares. En la composición, Jorge Obregón integra elementos que las comunidades utilizan para sus rituales y los cambios de luz que ocurren en estos sitios. Nunca habíamos visto una exposición así en México. ¿Por qué? Reúne arte, la obra plástica de Jorge, la ciencia como arqueología, astronomía, etnología, antropología y la tradición. Entonces, arte, ciencia y tradición están conjugados y esto le va a aportar mucho al público. Esto nos lleva a reflexionar cómo la sociedad desde el México antiguo ha vivido con la naturaleza en un diálogo donde entran los astros, donde entran las plantas. Y eso es lo magnífico de esta exposición. Las 50 obras que componen la muestra, un retrato del tiempo, están acompañadas por piezas prehispánicas y diversos elementos que utilizan las comunidades en donde Obregón pintó los cuadros. Esta exposición está enriquecida por el sincretismo que hay católico prehispánico en muchas de las imágenes. También está enriquecido por los marcadores de tierra que son las flores silvestres para los campesinos. Hay adoratorios prehispánicos también alineados con petrograbados. Y bueno, la idea para mí como pintor fue captar la luz, captar la atmósfera a partir de mi paleta cromática, ver el cambio de las tonalidades y de los colores de diferentes sitios y diferentes épocas del año. Noticias 22, Alberto Aranda. Un drama que roza el documental.
un thriller psicológico y una historia de abuso realizadas por cineastas mexicanas. Conozcamos a estas talentosas mujeres. De entre más de 8.500 aplicaciones remitidas al Sony Future Filmmaker Awards 2024, 3 jóvenes cineastas mexicanos han sido seleccionados dentro de los finalistas. La primera de ellas es Jan Shapiro, cuyo proyecto Hasta Encontrarlos ha requerido de una larga investigación y ha participado en circuitos de festivales y también ha sido acreedor al Oscar Estudiantil 2023. Las familias estamos en esa lucha de encontrarlos, buscándolos bajo las piedras, en vida, en muerte, en fosas clandestinas. El proyecto Hasta Encontrarlos es un proyecto documental. Fue finalista en la categoría de non-fiction y dura 19 minutos. El máximo que se podía mandar eran proyectos de hasta 20 minutos, entonces quedé casi en ese límite. Y es un documental sobre un colectivo de familias que busca a sus desaparecidos en Orizaba y Córdoba, en Veracruz. La ficción de Salvador Alejandro Gutiérrez, titulada Below the Window, es la segunda finalista del Sony Filmmaker Awards 2024. El cortometraje fue finalista del Premio de Directores Emergentes en Irlanda y a finales de junio tendrá su estreno europeo en el Festival Nuevos Directores, Nuevos Filmes en Oporto, Portugal. Hello. Es un thriller psicológico sobre, el cortometraje cuenta la historia de María, una mujer que acaba de ser madre recientemente y está viviendo en completo aislamiento en medio del bosque y mientras ella está experimentando una fuerte depresión posparto, una noche una extraña llega a su casa pidiendo refugio de una tormenta. El cortometraje fue producido en 2023 en Irlanda dentro del marco de la maestría Kino Ice, que es un programa de la Unión Europea para cine de ficción. La cineasta baja californiana Natalia Bermúdez es otra de las finalistas con su corto Apnea, el cual ya ha recibido distinciones como el premio a mejor cortometraje narrativo en CineQuest en los Estados Unidos. Es mi proyecto de titulación del CCC y habla de una relación de abuso entre una nadadora y su entrenadora de natación. Y nosotros ya estamos más o menos como terminando el circuito de festivales. Estuvo en La Habana, estuvo en Huelva, aquí en México estuvo en Guanajuato, en Morelia. Noticias 22, Víctor Gaspar. Edgar Isaías Aguirre Alvarado. ¡Presente! Jesús Mendoza Campos. ¡Presente! Y Valentina Olmedo se ha sentido fascinada por la arquitectura mesoamericana desde su infancia. Es una estética que ahora ha desarrollado a partir de su obra plástica. Durante los meses de junio y julio, la Fundación Sebastián presenta la exposición Materia y Luz de la artista plástica mexicana Valentina Olmedo. Integrada por alrededor de 70 piezas de pequeño y mediano formato, la muestra reúne un corpus de obra inspirado en los imaginarios estéticos de la arquitectura mesoamericana, teniendo como ejes la objetualidad de las estructuras prehispánicas y las nociones de fragmento y vestigio. La idea de este proyecto es como mostrar de una manera diferente las estéticas de la arquitectura mesoamericana y del arte mesoamericano en general, que suele de pronto haber como ciertos clichés siempre en relación a justamente estas estéticas. La maestra Olmedo, quien es docente en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, confiesa que las construcciones mesoamericanas la han fascinado desde la infancia, interés que se vio reforzado con los años a partir de su formación como arquitecta. Este proyecto en particular fue realizado entre 2020 y 2023, gracias a que resultó beneficiaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte, un estímulo que le permitió recorrer buena parte del sureste mexicano. Entre las obras que el público encontrará en la muestra, destacan piezas a base de poliestireno expandido, cuyas texturas hacen alusión a piedras o vestigios pétreos, así como microarquitecturas que toman como punto de partida algunos basamentos piramidales de la Riviera Maya.
En otros casos trabajo a partir, por ejemplo, de las estelas mayas, con una interpretación contemporánea, evidentemente, en donde integro estéticas como más recientes, inclusive algunas cuestiones que se pueden conectar visualmente con el graffiti, por ejemplo, ¿no? Las series que integran la exposición son Monte Albán, Arquitectura de la Gente de las Nubes, Arquitectura Maya, Estelas Mayas, Altiplano Central y Murales Teotihuacanos, con la que inicia el recorrido museográfico. La idea fue partir justamente de los murales teotihuacanos, de los fragmentos de murales que se conservan todavía en las zonas aledañas a Teotihuacán, como son Zacuala, Tetitla, Atetelco, ¿no? Y que son justamente fragmentos de murales en donde apenas se conservan algunos elementos de lo que en algún momento decoró los muros de las zonas habitacionales de Teotihuacán. La exposición podrá visitarse de forma gratuita hasta el viernes 26 de julio en la sede de la Fundación Sebastián, que se encuentra en Avenida Patriotismo número 304, Colonia San Pedro de los Pinos. Noticias 22, César H. Meléndez. ¿Quién es la polémica cantante que abrirá los Juegos Olímpicos en París? Conozcamos a Aya Nakamura. Por primera vez en la historia, la ceremonia de los Juegos Olímpicos 2024 no tendrá lugar en un estadio, pues el evento de apertura se llevará a cabo a lo largo de la arteria principal, el Sena, con embarcaciones equipadas con cámaras para que los telespectadores y los internautas puedan ver de cerca a los atletas. Una de las posibles celebridades que estaría presente para la ceremonia es Aya Nakamura, cantante franco-maliense, quien ha causado furor por cuestiones de raza y propiedad lingüística. Aunque sus detractores dicen que las letras de sus canciones contienen mucho slang, término que se le da a la jerga coloquial e informal del idioma inglés, haciendo referencia a diversos aspectos de la vida cotidiana, como las emociones, relaciones sociales, sexo e incluso la muerte, alejándolo del francés tradicional. Los críticos de derecha dicen que la música de Nakamura no representa a Francia, y la perspectiva de que actúe ha provocado insultos racistas en contra de ella. La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, criticó que Nakamura no representa a Francia por no cantar en francés. Ni siquiera voy a hablar del séquito, voy a hablarles de su atuendo, de su vulgaridad, del hecho de que no cante en francés. Tampoco canta extranjero. Canta no sabemos qué, comentó Marine Le Pen. Con tan solo 29 años, Aya Nakamura es una cantante, autora y compositora, con canciones pegadizas que combinan el rhythm and blues con ritmos de reggaetón y el afropop en inglés, árabe y bambara, idioma maliense que hablan sus padres. En respuesta a la problemática sobre la forma poco ortodoxa en que utilizan la lengua francesa, una mezcla de francés con argot, inglés y otras lenguas traídas a Francia a través de la inmigración, Nakamura declaró a la AFP: puedo entender que algunas personas digan, ¿quién se cree que es? Burlándose de nosotros en nuestra lengua francesa, pero es importante aceptar la cultura de los demás, y yo tengo dos culturas. Hasta el momento, ni los organizadores ni ella no han confirmado oficialmente su participación. Para Noticias 22, Ariadna Campos Rojas. Su contribución a la cultura contemporánea es innegable. Las doradas manzanas del sol son ejemplo de ello. Ray Bradbury, uno de los escritores estadounidenses de ciencia ficción más conocidos del mundo, nació en Estados Unidos el 22 de agosto de 1920. Empezó a escribir historias desde que era niño. Al salir de la escuela secundaria, no continuó con sus estudios y trabajó como repartidor de periódicos. Sin embargo, pasaba gran parte de su tiempo en las bibliotecas. En 1938 publicó su primera historia titulada El dilema de Hollerboken en Imagination, una revista de aficionados. Bradbury alcanzó la fama con la publicación de su libro Crónicas Marcianas, publicado en 1950. La obra narra no solo las vicisitudes de conquistar un mundo extraño, sino también la caída de una civilización. En 1951 publicó otra de sus grandes creaciones, El hombre ilustrado, compuesto por varios relatos de naturaleza fantástica, y 2 años más tarde, su obra maestra,
Fahrenheit 451, título que alude a la temperatura en que los libros empiezan a arder y se considera un clásico de la literatura del siglo XX. Entre novelas, colecciones de cuentos, poemas y obras de teatro, el escritor publicó más de una treintena de libros y desarrolló una amplia actividad en el mundo del cine, el teatro y la televisión. Durante toda su vida, Bradbury siguió advirtiendo de los peligros y las amenazas de una sociedad ignorante, enteramente automatizada y olvidada de los valores tradicionales de la cultura. Ray Bradbury murió a los 91 años el 5 de junio de 2012, en Los Ángeles, California. En su honor, el asteroide 9766, descubierto el 24 de febrero de 1992, lleva el nombre Bradbury. Para Noticias 22, Diana Obispo. La afrodescendencia musical en México es el eje de este filme. Bruno Bancalari nos lleva a la Costa Chica. El canto viene de las vísceras, ¿no? De tu estómago, de tu corazón. En la Perla Tapatía, Bruno Bancalari estrenará su primer largometraje Los Hijos de la Costa, un viaje a través de las voces y la música que coexisten en la región de la Costa Chica entre Guerrero y Oaxaca. Este proyecto inicié hace alrededor del 2015. Tuve la fortuna de conocer a Ángel Céspedes, que es productor en este proyecto, productor musical e investigador musical. Y yo venía con esta inquietud de hacer documentales de música en México, y él me comparte personajes, me comparte su pasión por la música de la costa y de la Costa Chica de Guerrero. Lo más bonito que me pudo heredar mi papá, el trabajo. La empresa cinematográfica de Bancalari muestra la gran diversidad sonora que nos hereda la tercera raíz mexicana, a partir de la música de Cristino Cuiri García, Esteban Bernal, Alejandra Robles La Morena o la dupla Chogo y Raí Prudente, por mencionar algunos. Un pueblo que no tiene cultura, pues no es un pueblo, ¿no? Llegamos a Don Domingo, que es un armonicista, del hombre del campo, líder de los diablos de su comunidad. Era difícil hablar de una sola cosa y de un solo género y de un solo tipo de músico cuando hablas de la Costa Chica y de la costa, ¿no? de Oaxaca. Entonces lo que quería era cruzar universos. Somos, sí, la mezcla de muchísimas cosas sucediendo todo al mismo tiempo, y eso me parece bonito, hermoso. Aquella persona que realmente le gusta la danza tiene que mostrar. El mundo de la música no es ajeno a Bancalari, pues ha estado envuelto en él a lo largo de su carrera. Trabajó en la producción de videoclips y ganó 2 Latin Grammys por la codirección del mediometraje Hasta la Raíz y el corto Musas, un homenaje al folclore latinoamericano en manos de los macorinos, ambos de Natalia Lafourcade. Con Los Hijos de la Costa dibuja una nueva sección en su mapa musical y la intención es expandirlo. La música es un lenguaje universal que conecta con todo el mundo. Es un lenguaje que siento que llega más directo al alma, a veces mucho más directo que las palabras. Siempre quise ser cineasta, pero el lenguaje musical es algo que me encanta, que me fascina. Es un mundo que quería explorar a través del documental, a través de los videoclips. Quería trabajar con artistas, ver cuáles son sus procesos creativos, que son como muy misteriosos para mí. Los Hijos de la Costa es una de las películas que contenderá por el Premio Mezcal en la 39ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Recuerda cuando te dije que yo Es un sueño, es una gran oportunidad para nosotros, y esperamos que este festival nos pueda seguir abriendo puertas para seguir avanzando y llegando a otros lugares, seguir compartiendo el documental. Siento que hay gente que nace, que es más de tierra, ¿no? Y hay gente que somos más de mar. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Báilale. Ya. Bueno, no estamos viendo. Y danza contemporánea y folclórica forman parte de una propuesta innovadora, abierta a todo público. Durante esta semana, el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque será el escenario donde una nueva camada de bailarines pondrá a prueba sus conocimientos y destrezas.
Ya está en marcha la temporada de prácticas escénicas de la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello, que este año lleva por título Aprendices del Movimiento. Las prácticas escénicas son el resultado de todo un semestre de formación dancística que se da dentro de la Escuela de la Nacional de Danza, y aquí venimos a presentar justamente los proyectos de cierre. Como parte de su oferta educativa, la escuela trabaja 3 especialidades: danza española, contemporánea y folclórica. Cada año, sus estudiantes egresan de la licenciatura en educación dancística, que los acredita al mismo tiempo como bailarines y docentes. En esta temporada, en la que participan alrededor de 140 estudiantes, el público podrá disfrutar de forma gratuita propuestas diversas, donde el trabajo técnico metodológico de la disciplina dancística se sintetiza en un ejercicio coreográfico. Tenemos el día jueves español y folclore, y el día viernes contemporáneo y pues nuestra función de graduación, porque nuestros chicos que egresan tienen montajes particulares, especiales, para pues festejar que se van ya, que cierran su carrera. La temporada Aprendices del Movimiento se llevará a cabo hasta el viernes 7 de junio, con 2 funciones diarias a las 17 y 19 horas. En el Facebook de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello encontrará los pormenores de la programación. Siempre será un honor recibirlos y que ustedes puedan constatar el trabajo que se realiza desde la parte de formación profesional de un artista en la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello. Noticias 22, César H. Meléndez. La capital tapatía será sede de un encuentro único en su tipo, una oportunidad para acercarnos a las ciudades que habitamos desde otra perspectiva. Guadalajara ya se prepara para la segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Arte y Arquitectura FILA, iniciativa que reúne a especialistas e interesados en el urbanismo, la sostenibilidad, el interiorismo y el hábitat, con el objetivo de acercar el conocimiento en esta materia a la sociedad para imaginar futuros mejores. Justamente son nuevas miradas para descubrir la ciudad, saberla leer con los pies, caminarla a través de diferentes narrativas, porque leyendo estos libros que abarcan, por ejemplo, la arquitectura desde diferentes miradas, algunas narrativas, otras como guías, te dan las herramientas para poder leer la ciudad. Entonces, por eso también esta feria está enfocada a todo el público, no solo a los arquitectos y los técnicos. La FILA es pionera en su tipo y para este 2024 tendrá un programa de actividades académicas y culturales, cursos, talleres, presentaciones de libros y recorridos arquitectónicos guiados impartidos por más de 30 especialistas. Además, contará con la participación de aproximadamente 30 editoriales y librerías. Rutas arquitectónicas para que también la gente que venga de fuera pueda ir a visitar las obras de Luis Barragán, por ejemplo, en el marco de la feria. Va a haber además conferencias, por ejemplo, va a estar el doctor Alfonso Alfaro de Artes de México para hablarnos de los libros de Luis Barragán. Va a estar Alejandro Hernández de Arquine para contarnos de los edificios como libros. Va a estar la doctora Catherine Ettinger, que viene de Michoacán, que ella ha hecho varias guías de arquitectura de Michoacán. Porque la arquitectura es un arte que disfrutan todos, la feria también contempla al público infantil y juvenil. La cita será del 7 al 9 de junio en la Escuela Superior de Arquitectura ESARC en Guadalajara, Jalisco. La entrada será gratuita. Noticias 22, Karen Rivera. Y la UNAM se mantiene en el ranking de los principales centros educativos del mundo. Por segundo año consecutivo, la Universidad Nacional Autónoma de México fue reconocida entre las 100 mejores universidades en el mundo, según el Ranking Mundial de Universidades 2024. Destacó como la mejor institución de Hispanoamérica y se posicionó en el lugar 93. La evaluación se basó en la opinión de 240,000 académicos y empleadores de todo el mundo, además de un análisis exhaustivo de publicaciones académicas. Esta clasificación considera la sostenibilidad, el empleo y las redes internacionales de investigación como nuevas métricas implementadas este año.
La UNAM sobresalió en diversas áreas del conocimiento, incluyendo lenguas modernas en donde ocupó el lugar 14 a nivel mundial, artes y humanidades en el puesto 16, así como en las ciencias sociales. La máxima casa de estudios clasificó por encima de universidades de renombre en Estados Unidos, Europa y Asia. Estos datos resaltan el esfuerzo y la dedicación de la comunidad universitaria de la UNAM y su compromiso con la excelencia académica y la investigación. Regresamos para viajar a Hamburgo y mucho más. Muchísimo más, así que no le cambie, por favor. Aquí lo esperamos. A continuación viajamos a Alemania para explorar uno de los lugares más impresionantes de Hamburgo, el País de las Maravillas en miniatura. Este sitio es famoso por albergar el ferrocarril en miniatura más grande del mundo, aunque parezca contradictorio, por sus detalladas recreaciones de diferentes regiones de ese país, con tecnología de vanguardia y una atención meticulosa a cada uno de los detalles. Es un destino que maravilla a personas de todas las edades. Vamos a conectarnos con Evelyn Alemán de nuestro canal aliado Deutsche Welle en Berlín para que nos lleve a explorar este mundo en miniatura y nos cuente más sobre sus recientes adiciones. Evelyn, te escuchamos, adelante. Saludos al estudio y a nuestros amigos televidentes. El Miniatur Wunderland, o País de las Maravillas en miniatura, situado en el histórico distrito Speicherstadt de Hamburgo, es un verdadero paraíso para los amantes de las maquetas y los trenes en miniatura. Con más de 16 kilómetros de vías férreas y unos 1.200 trenes, es el mayor modelo ferroviario en miniatura del mundo. Pero además de sus trenes, el museo cuenta con un aeropuerto donde 42 aviones despegan y aterrizan y carreteras con más de 11.000 vehículos en movimiento. Todo en escala 1:87. Una de sus más recientes incorporaciones es la sección de Mónaco, que captura la elegancia y el glamour del Principado, incluyendo una detallada recreación del circuito de Fórmula 1 de Montecarlo, el cual tomó 11 años en ser perfeccionado. Otra reciente adición es la Provenza en el sur de Francia. Sus encantadores campos de lavanda y pintorescos pueblos mediterráneos transportan a los visitantes a este rincón idílico del país galo. Sus fundadores, los hermanos gemelos Frederick y Gerrit Braun, soñaban desde niños con hacer su propio mundo en miniatura y desde su apertura en 2001 no ha dejado de expandirse. El Miniatur Wunderland está dividido en 14 secciones temáticas que representan diferentes partes del mundo. Los visitantes pueden explorar desde los majestuosos paisajes de los Alpes suizos y la Patagonia hasta la pintoresca Toscana, Río de Janeiro y diversas regiones de Alemania, entre otros. Cada sección está construida con un nivel de detalle asombroso, utilizando tecnología avanzada para crear escenas dinámicas y realistas. Además, los visitantes pueden interactuar con las diferentes instalaciones presionando los botones en cada sección. A caer la noche, cada 15 minutos, más de 500.000 luces iluminan el recinto creando un ambiente encantador. Inspiración para futuras exhibiciones no les falta. Pronto el Amazonas y los Andes también encontrarán su lugar especial en este mundo en miniatura. Ha sido un placer acompañarlos. Me despido con un cordial saludo desde Berlín. Evelyn Alemán de DW. Y es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué nos tiene preparado nuestro compañero José Antonio Hernández. Dramaturgo y ensayista, estudió en la Escuela de Arte Teatral de Limba, fundador del grupo debutante 15 y autor de grandes éxitos de la telenovela mexicana. Premio a la mejor radionovela social por San Martín de la Piedra es Carlos Olmos. Una de las cosas para mí más llamativas de las palabras en el teatro lo constituye el hecho de que te expresen acciones de seres humanos traducidas en palabras. Eso es extremadamente difícil, ¿no, Víctor Hugo? Esa es la dificultad que tiene el teatro. Originario de Tapachula, Chiapas, fue guionista de las telenovelas Caminemos, La Pasión de Isabela, Cuna de Lobos, Tal como Somos y En Carne Propia.
yo considero que la historia de la literatura, también para entroncar con nosotros, se ha nutrido exclusivamente de las vidas fáciles, desde Medea hasta Madame Bovary. No le estoy quitando la resonancia de proxenetismo que podría tener esto, porque ¿de dónde viene la expresión? Si alguno me gustaría que me lo dijera. ¿De dónde viene la vida fácil? ¿Quién lo dijo? Tiene que haber sido un escritor. Premio Juan Ruiz Alarcón y el Heraldo de México a la mejor obra del año por La Rosa de Oro. Medalla Juan Rulfo como homenaje y reconocimiento a su trayectoria literaria. Es increíble el prejuicio. O sea, el poeta no hace nada más que sale y gana un premio. No saben lo que hay atrás. El trabajo acumulado. El futbolista tiene la suerte de meter goles, y ganar dinero. Exacto. Y que le vendan su carta muy alto. Oye, qué bien te va a ti, ¿verdad? Sí, pero usted no sabe todo lo que hay atrás de esta expresión, ¿no? Carlos Olmos hizo estas reflexiones en el programa En su tinta, grabado en 1989, 4 años antes de su muerte registrada en la Ciudad de México, el 13 de octubre de 2003. Noticias 22, José Antonio Hernández. El fotógrafo de las y los escritores Daniel Mordinsky nos invita a recorrer su exposición en Paseo de la Reforma. Durante 46 años, él ha dado rostro a la literatura. Un camino inspirado por las letras que se preserva en imágenes y memorias. Con apenas 18, Daniel Mordinsky se enfrentaba al destino fotografiando a su coterráneo Jorge Luis Borges. Trabajando de meritorio, de becario en una película sobre Borges, en una pausa, con la cámara que mi papá me había prestado y que solo me la prestaba en ocasiones importantes, me acerqué al poeta ciego, me presenté, le pedí permiso y sin saber hice la primera de una larguísima serie de retratos literarios. Desde entonces su desafío fue retratar a los escritores tal y como él los veía, sin repetirse y encontrando nuevos métodos desde la lente. No se trata de hacer una foto para un pasaporte, un fotomatón, es realmente el autor, la autora, visto y vista por mí. Mordinsky vivió la dictadura argentina en carne propia y acudía a la fotografía, al cine, a la literatura para imaginar que otros sistemas políticos eran posibles. Cuando las artes ya no le fueron suficientes, tuvo que emigrar a París. La ciudad en ese entonces de los que no teníamos patria, y ahí ya de alguna manera completé este humilde atlas literario, ¿no?, de la fotografía. Luego Cortázar, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, todo el boom, ya los retraté a partir del 78 en París. Para dar lectura de su vida, el fotógrafo de los escritores evoca la historia del vino, específicamente a las orillas del río Duero, y cuando en 1878 llegó la plaga de la filoxera de la vid en España. Los viticultores injertaron entonces plantas sanas provenientes de América Latina. Me fascina esta metáfora, este símbolo que va mucho más allá del cine, porque también el arte, también la cultura es un viaje de regreso, de retroalimentación, y eso es lo que es Europa para mí. Es también mi viaje personal. También aquí no sabía, pero con su cámara construyó un puente entre océanos, entre países antes ya hermanados por el español y el portugués. Daniel Mordinsky, como fotógrafo conocedor de los rostros ocultos de las letras, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023, donde la Unión Europea fue invitada de honor, presentó la muestra América y Europa, un cruce de miradas. Ahora, esta exhibición ha llegado a la Ciudad de México como festejo del Día y el Mes de Europa. Son otros formatos, son otros paneles y son otras cantidades. Y también me parecía, me entusiasmaba la idea de mostrar mi primer fotografía, la de Jorge Luis Borges en Buenos Aires en 1978, pero también fotografías que hice durante la FIL. América y Europa, un cruce de miradas, la literatura en el objetivo de Daniel Mordinsky, se exhibirá hasta el 9 de junio sobre el camellón lateral de la avenida Paseo de la Reforma entre la Estela de Luz y la Diana.
Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Queer Love es una escena basada en la investigación sobre la diversidad. El resultado se presenta en el Teatro El Galeón. Heterosexualidad. Atracción al sexo opuesto. Homosexualidad. Atracción al mismo sexo. ¿Cómo atraviesa la violencia los diversos ámbitos de las personas pertenecientes a la diversidad sexogenérica? Una investigación de 3 años con personas de esta comunidad da por resultado el montaje Queer Love. Queer Love parte de un proceso de investigación con personas disidentes de género en todo el espectro, ¿no? Entonces, digamos que se van a encontrar con distintas personas, distintas identidades, que jugamos y reapropiamos el término queer en el sentido de queer con C, ¿no? En el sentido de reapropiación latinoamericana, de lo que significa ser una identidad de género en un país violento, etcétera. Una convocatoria abierta, una oportunidad de compartir la vivencia personal para la creación escénica y la teoría de algunos pensadores como Michel Foucault y Judith Butler sumaron a esta creación. Este proceso consistió en 3 años de investigación que en torno al cuerpo, al género y la disidencia, que yo planteo como mi proyecto de investigación como miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en el área de dramaturgia. Entonces, convoqué a distintas comunidades, ¿no? Específicamente para Queer Love hicimos una convocatoria para un laboratorio taller audición que se llamó Este Cuerpo que Reexiste, convocando a distintas disidencias exogenéricas. Para Laura Uribe, al frente de este proyecto, es importante que los creadores escénicos replanteen las narrativas en torno a las identidades sexogenéricas. Y la forma en la que también tratamos de conducir es no repitiendo esas narrativas, ¿no? Entonces, la obra está pensada para poner al centro actos de reexistencia y de resiliencia, ¿no? Que cada una de las personas ha encontrado para buscar su felicidad, su gozo, su placer y de alguna manera contraponerse con todo esto que deviene de la violencia social. Queer Love se presenta en el Teatro El Galeón Abraham Moseransky del Centro Cultural del Bosque los jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6 hasta el 9 de junio. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pásele por su prótesis. Parten rumbo a la Estación Espacial Internacional para realizar trabajos urgentes de plomería. Vean esto. Como si de un servicio de taxi se tratara, hoy la empresa Boeing despegó de Cabo Cañaveral transportando a 2 astronautas de la NASA rumbo a la Estación Espacial Internacional. Esto ocurre 2 años después que la compañía de Elon Musk, SpaceX, transportó al espacio a personal de la agencia gubernamental. Se espera que el viaje dure 25 horas y los pilotos Butch Wilmore y Sonny Williams pasen una semana en el laboratorio orbital antes de regresar a la Tierra el 14 de junio. La nave Starliner lleva a bordo una bomba, es decir, un instrumento de fontanería, pues desde el 29 de mayo el procesador de orina de la estación está averiado y es vital para 7 astronautas y cosmonautas que permanecen ahí. Boeing acumulaba varios años de retrasos en el desarrollo de su nave. Incluso el 6 de mayo y el 1 de junio pasado debieron cancelar los despegues que ya estaban programados. Desde 2011, la NASA dejó fuera de operación a sus transbordadores y buscó subcontratar el servicio y utilizar los recursos ahorrados para invertirlos en proyectos como llevar humanos a la Luna. Noticias 22. ¿Qué sería usted capaz de entregar al diablo a cambio de éxito y fortuna? Vamos a ver la información de Víctor Gaspar. Faustino es un escritor que está llegando a los 30 años de edad y no ha conseguido el éxito en sus letras. Tampoco ha obtenido premios y ha tenido que financiar su única publicación, que ni siquiera sus padres han leído. Su destino podría cambiar cuando un demonio aparece en su vida. Inspirándose en la figura de Fausto, el escritor Elik Troconis presenta su libro Titibilus.
frustrado como está, una mañana cuando escribe las últimas palabras de otra novela que sabe que va a quedar empolvada como todas las demás, es que se aparece detrás de él Titibilus, un demonio legendario que le dice que él le puede dar todo el éxito que quiera. La pregunta, por supuesto, es ¿a cambio de qué? Nada que no tengas, nada que no me puedas dar, dice el demonio. Tus recuerdos. Mientras más futuro te dé yo, más tomaré de tu pasado. Y esa es la gran pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a dar para conseguir el éxito que estamos buscando siempre? Titibilus es un demonio que procede de la Edad Media y el cual se creía frustraba el trabajo de los escribas de la época. Elictroconis toma esta figura para reflexionar en su libro sobre la inspiración y transpiración, las cuales considera centrales en su creación, a diferencia del protagonista de su novela. Pero conforme avanza la novela, deja de ser tanto su trabajo y empieza a ser más este pacto con el aliado, ¿no? Y es ahí cuando también, creo yo, deja de ser tan importante el trabajo de un artista, ¿no? Cuando ya no le cuesta trabajo, cuando no es parte de lo que él ha querido decir, parte de algo que de verdad haya salido de lo más profundo de sus reflexiones, de sus sentidos. Elictroconis obtuvo el Premio Nacional de Literatura FENAL Norma 2022. Titibilus cuenta con las ilustraciones de Pablo Esteban Vázquez. Elic considera que el papel del escritor, otro de los temas sobre los cuales reflexiona en este volumen, comenzó a cambiar a partir del siglo XIX e incluso antes, con escritores como Dickens o Conan Doyle, que se acercaron al mundo del entretenimiento. Empieza a ser una figura que está no solo en el mundo de la literatura, de las artes, de la cultura, sino también en el mundo del entretenimiento. Y hoy lo vemos muchísimo. Hoy hay muchas personas que llegan a ser autoras después de estar en el mundo del espectáculo y solo por haber pasado primero por ahí, ¿no? Y publican sin ser realmente autores. Y a veces ni siquiera son sus letras las que están en los libros firmados por su nombre. Titibilus aparece en Nocturlabio Ediciones. Noticias 22, Víctor Gaspar. La sustentabilidad es un concepto que debe ser considerado cuando hablamos de desarrollo. Este encuentro aborda la situación actual al respecto. A lo largo de la primera semana de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Colegio Nacional desarrolla una extensa jornada de actividades coordinada por los doctores José Ramón Cosío y Julia Carabias. El fin, dialogar sobre la huella humana en el planeta y plantear diversas soluciones. Evidentemente, todos los días del año, a todas horas, tiene que ser el Día del Medio Ambiente por la situación de emergencia en la que estamos viviendo. Pero al menos esto nos permite organizar una serie de eventos que la voz de los expertos, la voz de las organizaciones de la sociedad civil, de los empresarios, del gobierno mismo, del legislativo, del Poder Judicial, pueda estar reflexionando sobre el tema. El día de ayer, 4 de junio, tuvimos una sesión dentro del seminario permanente que se llama Ciencia y Derecho. Tuvimos una reflexión sobre el tema de la naturaleza. ¿Cuál es la perspectiva de la ciencia que estudia la naturaleza que puede aportar a un sistema judicial mucho más robusto? Hasta hace unos minutos, en el aula magna del colegio, tuvo lugar la mesa La sustentabilidad del desarrollo, una agenda para México, donde se habló en primera instancia de las agendas ambientales de las organizaciones de la sociedad civil, en presencia de Ernesto Herrera de Reforestemos México, Leticia Merino de la Agenda Socioambiental 2024, Sergio Graf del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente y Adrián Fernández de la Iniciativa Climática de México. Desde la mañana están reunidos los jóvenes, la red de jóvenes ambientalistas que se fue construyendo y consolidando precisamente en el contexto de los espacios que ha abierto el Colegio Nacional para escuchar la voz de los jóvenes. Después tuvimos un encuentro intergeneracional, gente que estamos trabajando en la reflexión para las agendas nacionales sobre el medio ambiente, con ellos que vienen reflexionando sobre este tema. Los invitados de la tarde, anteriormente mencionados, representan organizaciones que durante los últimos meses han reflexionado sobre la agenda que el nuevo gobierno tiene y debería incorporar para fortalecer la sustentabilidad en el desarrollo del país.
Lo hemos querido hacer precisamente en días posteriores a la elección, porque no se trata esto de ningún evento ni de campaña ni partidista, todo lo contrario, es sumar las voces diversas y plurales de la sociedad para ir construyendo una agenda comprensible para la ciudadanía. Hay que aprovechar precisamente estos años venideros para hacer, ya no caminar en el buen sentido, sino correr para lograr estas grandes metas de no deforestación, de no más emisiones de gases de efecto invernadero, de no extracción hasta la extinción de las especies. Los jóvenes que se dieron cita desde las primeras horas de este 5 de junio cerraron con los diversos planteamientos que discutieron. La mesa La sustentabilidad del desarrollo, una agenda para México, se puede consultar en el canal de YouTube de El Colegio Nacional. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Experta en emprendimiento, Sofía Hegel nos propone un libro inspirador que nos habla de la magia y el poder que todos poseemos. El libro Los Picassos que Dios pintó para Sofía nos cuenta la historia de Sofía Hegel, una artista, bailarina y escritora que ha atravesado diferentes retos a lo largo de su vida. Es este cúmulo de milagros, realmente en mi vida es un milagro. Veo a Dios como este artista espectacular, creador, que pinta obras para mí. Y un Picasso eran pues esas obras disruptivas que solo él y yo entendíamos, pero una obra podía ser un problema, una adversidad, una persona, un consejo, y todo este cúmulo de milagros desde antes de mi nacimiento a mis generaciones anteriores hasta el día que llego a Capernaum viviendo en Israel en el año 2016. El propósito de escribir esta obra, de acuerdo a Hegel, es revelarle al mundo lo que el poder, la misericordia y el amor divino pueden hacer en la vida de un ser humano. Y hay una admiración por Pablo Picasso porque fue este artista innovador, disruptivo, que rompió patrones, que creó tantas obras en cubismo, surrealismo, y ves la Guernica y la expresión de este hombre de una manera tan auténtica. Y por esa admiración, pues creo que Dios pinta estas obras súper únicas, auténticas y disruptivas para mí. Sofía Hegel es actualmente líder y experta en temas de emprendimiento de la mujer. Su libro, Los Picassos que Dios pintó para Sofía, es un bestseller que cuenta con producciones digitales como un documental y la versión en audiolibro, así como la traducción al idioma inglés. Yo sí te puedo decir que pasé por las peores adversidades, las peores pruebas y también las más grandes alegrías y gozos, pero siempre me decían, no se puede, o por tu género, o por tu edad, o por tu condición física, y siempre se pudo. Realmente ha sido una bendición de vida a pesar de los no se pueden, y era mostrarle al mundo un poco de toda esta magia que hay y que solo estamos en un proceso como la mariposa, que la tengo en muchos lugares de mi cuerpo. Todos pasamos por esa oruga, ese capullo y ese volar libres, pero tenemos que entender que todos somos una historia fascinante con mucho que contar, y para mí era compartir esta historia que nadie me cree, porque el mundo decía totalmente lo contrario a lo que mi historia fue. Para Noticias 22, Jorge Molina. Ensayo, crónica, poesía e historia confluyen en esta publicación de Violeta Orozco. ¿Cómo recorrer una ciudad sin despertarla?, se pregunta Violeta Orozco en su más reciente libro. La escritora y poeta invita a los lectores a caminar por las calles de Nueva York, Nueva Orleans, Montreal y la Ciudad de México y a observar sus paisajes con una mirada opuesta a la del turista, con los ojos del viajero, que indagan profundamente en el entramado social de estas regiones. Este libro es un homenaje a la Ciudad de México y a todas las grandes ciudades, inclusive aquellas pequeñas que no figuran en la planilla principal. Busca descubrir quién es la gente local, cómo se vive, busca realmente entrar al corazón de la ciudad.
La autora describe desde el ensayo, la crónica y la poesía el contexto social, la cultura y la historia de estas ciudades que le despiertan curiosidad. Su indagación literaria va más allá de la imaginación y del recuerdo para mostrar los contrastes que habitan algunas de las ciudades más visitadas del mundo. Yo creo que el hilo conductor realmente es la poesía pensada como un poco como indagación filosófica, como una manera de articular cómo ve el mundo un artista. Me interesaba mucho saber la crudeza que había. Digamos, al turista siempre se le ofrecen las verdades ya cocinadas, ¿no? Ya él no necesita consumir la parte cruda, por ejemplo, en Nueva Orleans, la historia de la esclavitud. El libro Cómo recorrer una ciudad sin despertarla es una publicación de Literatura UNAM y se presentó en la Casa Universitaria del Libro. Noticias 22, Karen Rivera. A un año de su partida recordamos a la inigualable Astrud Gilbert. Su voz nos hizo soñar con sus canciones como Garota. La chica de Ipanema, ¿te acuerdas? Garota de Ipanema, una gran canción maravillosa, que ha pasado generaciones, bossa nova, jazz. Pero además con samba, una vida súper intensa. Sí, Una mujer que además fue... a su biografía tremenda. Tuvo que hacer frente a muchas cosas machistas de su época. Efectivamente, en un mundo muy, muy machista. También pintora, defensora de los animales, contra la crueldad hacia los animales. Una mujer extraordinaria. Así nos despedimos hoy. Buenas noches. Buenas noches. Estou tão sozinho.